el problema número 13. Dada la matriz A, escalonar A y expresarla como producto de matrices elementales. Esto es muy parecido a un problema que ya habíamos resuelto, pero aquí vean que está resaltado, utilizando operaciones elementales entre columnas. Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Es escalonar esta matriz y expresarla como producto de matrices elementales utilizando operaciones elementales entre columnas. En los problemas anteriores que hemos resuelto este mismo problema, pero utilizando operaciones elementales entre filas. A ver, empezaremos. Tengo que partir de mi matriz A y voy a aplicarle operaciones elementales, pero estas operaciones elementales van a ser entre columnas. A ver, por ejemplo, esta primera operación que voy a realizar aquí es dividir entre 3 la columna 1. Vean que ya no estoy hablando de filas, estoy hablando de columnas. Voy a dividir entre 3 la columna 1. Aquí tengo denotada esa operación. Dividir entre 3 la columna 1 y depositarlo en la columna 1. Entonces, vean que solo es dividir este 3, ¿no? Entre 3 y me va a dar 1. Ahora, luego voy a utilizar este 1 para poder eliminar estos que están acá. Entonces, va a ser menos 2 veces la columna 1 más la columna 2 en la columna 2. Y menos la columna 1 más la columna 3 en la columna 3. Aquí están anotadas las operaciones. Menos 2 veces la columna 1 más la columna 2 en la columna 2 y menos la columna 1 más la columna 3 en la columna 3. ¿Por qué estoy haciendo esas operaciones? Porque con este 1 que tengo acá, quiero eliminar este 2 que está acá y este 1 que está acá. Bien, entonces como resultado voy a obtener esto que tengo acá. Y luego voy a realizar la siguiente operación. La siguiente operación, O sub 4, ¿cuál sería? Vean que sería menos la con este 2 que tengo acá, con este 2 que tengo acá, voy a eliminar este 2 que tengo acá. Entonces va a ser menos la columna 2 más la columna 3 en la columna 3. Menos la columna 2 más la columna 3 en la columna 3. Vean que es bien análogo, ¿no? Al caso de las filas, se parece mucho, solo que esta vez estoy operando entre columnas. Muy bien. Ahora, con este 2, he eliminado este, voy a obtener este resultado, esta otra matriz que tengo acá. Y luego, ¿qué hacemos? Vean que esto puedo volverlo 1, lo voy a dividir entre menos 2, esta columna. Lo voy a dividir entre 1, perdón, lo voy a multiplicar por esto, por menos 1/2 la columna 3 y lo voy a depositar en la columna 3. Y voy a obtener la siguiente matriz, esta matriz que tengo acá. Vean que esto ya se ha vuelto un 1, ¿no? Y con este 1 voy a eliminar este que tengo acá. Entonces, ¿qué operación sería esa? Sería menos la columna 3 más la columna 2 en la columna 2. Menos la columna 3 más la columna 2 en la columna 2. Y obtenemos esto, ¿no? Vean que ya está bien escalonado. Bueno, la forma escalonada ya era esta de acá. Vean que en este caso está escalonado, pero como una matriz triangular inferior, ¿no? Bueno, aquí no nos interesa tanto el concepto de escalonamiento, lo que nos interesa más que todo son cómo se aplican las operaciones elementales entre columnas. Ahora, lo que quiero aquí es dividir esto entre 2, ¿no? Entonces va a ser 1/2 de la columna 2 en la columna 2. Y esa sería la operación 7. Entonces, hemos necesitado 7 operaciones para llevar a A a su forma escalonada reducida por filas. ¿Por qué es su forma escalonada reducida por filas? Pues porque, bueno, aquí habría que definir qué entendemos escalonada, pero con respecto a operaciones elementales entre columnas. Eso tal vez es un aspecto que no queda muy claro, pero quiero que vean cómo hemos reducido esta matriz a la matriz identidad utilizando operaciones elementales entre columnas, ya no entre filas, sino entre columnas. Ahora, esto sería la primera parte del problema, escalonar nuestra matriz, escalonar nuestra matriz. Por escalonar nuestra matriz, pues podríamos entender lo siguiente, ¿no? Llevar nuestra matriz a una triangular inferior, en este caso, con operaciones elementales entre columnas. Y luego de esta matriz triangular inferior, llevarlo a la matriz identidad, podría ser la forma escalonada reducida por filas. Bueno, luego nos está diciendo que lo expresemos como producto de matrices elementales. Entonces, en las anteriores clases habíamos visto que cada una de estas operaciones,
cada una de estas operaciones elementales tiene asociada su propia matriz elemental, ¿no? Esta O sub 1 tiene su propia matriz elemental, lo propio para O sub 2 hasta O sub 7. Bueno, entonces el mismo concepto se, bueno, este mismo concepto se tiene para las operaciones elementales entre columnas. Para las matrices, pero para las operaciones elementales entre filas teníamos las matrices elementales eh, entre filas, podríamos decir. Ahora, para las operaciones elementales entre columnas, igual vamos a tener matrices elementales. Otro concepto que se extiende, vean que es análogo. Todo lo que hay para operaciones elementales entre filas, también lo hay para operaciones elementales entre columnas. Eso quiero que vean. Todo lo que hay para operaciones elementales entre filas, hay su análogo para las operaciones elementales entre columnas. Entonces, de los anteriores problemas, ¿qué habíamos visto? Que cada operación elemental tenía asociado su operación elemental inversa. Entonces, en este caso, estas 7 operaciones elementales entre columnas tienen sus 7 operaciones elementales inversas, que son estas de acá. Por ejemplo, si yo divido entre 3 la columna 1, ¿cuál será su operación elemental inversa? Va a ser multiplicar por 3 la columna 1. Si yo realizo sucesivamente una operación elemental junto con su inversa, pues es como si no hubiese realizado ninguna operación. A ver, dividan entre 3 la columna 1, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener este resultado de acá, ¿no? Dividir entre 3 la columna 1. Ahora, ¿qué pasa si multiplican la columna 1 por 3 otra vez? Si multiplicamos por 3 la columna 1, después de haberlo dividido por 3, pues es multiplicar esta columna por 3. Y vean que vuelvo otra vez donde había empezado. Es por eso que son inversas. Una operación me permite ir de acá a acá, pero su inversa me permite retornar. Entonces, hay el mismo concepto, pero en operaciones elementales entre columnas. Entonces, cada una de estas son, vean que, por ejemplo, estas que son multiplicar por un escalar, su operación elemental inversa es multiplicar por el inverso multiplicativo de ese escalar, ¿no? Si multiplico por un tercio, su inverso es multiplicar por 3. Si les resto menos 2 veces la columna 1 a la columna 2, ¿cuál es su inverso? Es sumarle. El inverso de restar, pues es sumar. Sumar 2 veces la columna 1 a la columna 2 más la columna 2. Bien, entonces, de la misma forma se puede ver, para todas las 7 operaciones que tenemos acá, estas son sus 7 operaciones elementales inversas. Ahora bien, de estas 7 operaciones elementales inversas, como también son operaciones elementales, también podemos calcular sus matrices elementales. Y eso es lo que vamos a calcular ahora. Entonces, ¿cómo se calculaban las matrices elementales? Me daba mi matriz identidad, me daba mi matriz identidad y le aplicaba la operación elemental, ¿no? O sea, si yo quiero hallar la matriz elemental asociado a esta operación elemental, ¿qué es lo que hago? Me doy una matriz identidad. En este caso, mi matriz identidad es 3 por 3, porque la matriz que he escalonado es 3 por 3, o mejor dicho, tiene 3 columnas, porque tiene 3 columnas, estoy utilizando una matriz 3 por 3. Y le aplico la operación O sub 1 inversa. Entonces, ¿cuál es la operación O sub 1 inversa? Aquí hay un pequeño error, mil disculpas. Es multiplicar 3 veces la columna 1 en la columna 1. Entonces, tengo que multiplicar 3 veces la columna 1 y depositarlo en la misma columna 1, ¿no? Tengo que multiplicar por 3 esto. Aquí el error que les decía es que esto debería ser 1. Eso cuando les pase las diapositivas lo voy a corregir. Entonces, la primera operación es multiplicar solamente la primera columna por 3. Esto por 3. Esto debería ser 1. Bueno, esperemos que la segunda operación esté bien. A ver, ¿qué dice la segunda operación? Dice 2 veces la columna 1 más la columna 2 en la columna 2. Entonces, multiplico por 2 la columna 1, y lo sumo a la columna 2. Vean que multiplico por 2 la columna 1 y lo sumo a la columna 2. Y esa sería la matriz K sub 2 inversa. Esto es análogo a lo que habíamos visto ahí atrás, por eso no lo estoy haciendo tan a detalle. De la misma forma podemos obtener K3 inversa, K4 inversa. Bueno, aquí
igual vean, hay errores, ¿no? Esto debería ser K5, K6, K7, ¿no? Y de esta forma puedo obtener las 7 matrices elementales, las 7 matrices elementales. Bueno, ¿qué más tenemos aquí ahora? Ahora, eh, otra cosa que tenemos es lo siguiente, es que cuando operábamos con matrices elementales, que provenían de operaciones elementales entre filas, ¿qué relación teníamos? Teníamos que, a ver, déjenme ver más arriba para recordar. Está más arriba. ¿Cuál era la relación entre las operaciones elementales y las matrices elementales? ¿Cuál era la relación entre las matrices elementales y las operaciones elementales? Que las matrices elementales son resultado de hacerle operaciones elementales a la matriz identidad. A ver. Sí, sí, está muy bien. Y había una cosa más, ¿no? Que era, tenía dos opciones para poderle aplicar una operación, a una matriz elemental. Una era, una era que le aplique directamente a la operación elemental, y la otra que era que calcule su matriz elemental asociada y la multiplique por izquierda, ¿no? Eso era si la operación elemental era entre filas. Ahora, ¿qué pasa si la operación elemental es entre columnas? ¿Qué pasa si la operación elemental es entre columnas? Si la operación elemental es entre columnas, bueno, lamentablemente no encuentro, pero está por acá, es lo siguiente. A ver, vamos directamente, no va a ser problema. Esta parte les rogaría que los revisen en el texto que les pasé, en este. Aquí está detallado tanto las operaciones elementales entre filas como las operaciones elementales entre columnas. Y lo que nosotros hemos desarrollado con mucho detalle era las operaciones elementales entre filas. Lo que no hemos desarrollado con mucho detalle, o lo que no estamos desarrollando con mucho detalle, son las operaciones elementales entre columnas. Bien, hasta ahorita, a ver, en resumen, ¿puedo aplicarle operaciones elementales ¿puedo aplicarle operaciones elementales entre columnas a mi matriz? Sí. Ahora, cada operación elemental entre columnas tiene su matriz elemental asociada y las operaciones, y bueno, cada operación elemental tiene asociada su operación elemental inversa y cada operación elemental inversa, como también es una operación elemental, tiene su matriz elemental asociada. Y eso es lo que hemos calculado acá. Ahora, tengo dos opciones tengo dos opciones para poderle aplicar una operación elemental a una matriz, una operación elemental entre columnas. Tengo dos opciones para poderle aplicar una operación elemental entre columnas a una matriz. ¿Cuál es la primera opción? La primera opción es que le aplique directamente la operación elemental. Como lo hemos hecho aquí arriba. Y la otra opción es que calcule su matriz elemental. Vean, por ejemplo, aquí yo le apliqué mi operación elemental y llegué a esta matriz, ¿no? Ahora, ¿qué pasará si yo quisiera llegar de acá a acá, pero con multiplicación de matrices, como lo hacíamos con las matrices elementales? Entonces, como es una operación elemental entre columnas, y esto es lo importante, ya no se multiplica la matriz elemental por izquierda, se la multiplica por derecha. Y eso es lo que está representando este esquema que está aquí abajo. Entonces, vean que ¿cuántas operaciones elementales he realizado para llegar desde A hasta I, hasta la matriz identidad, para transformar la matriz A en la matriz identidad? He aplicado 7 operaciones, si los revisan. He aplicado 7 operaciones. Ahora, tengo dos opciones, o bien aplicar todas las operaciones como lo hemos hecho, o calcular las matrices elementales asociadas a esas, o calcular las matrices elementales asociadas
a las operaciones elementales entre columnas y luego multiplicarlas por derecha. Y eso es lo que estoy haciendo acá. En vez de operarle por O1, le multiplico por derecha con K1, porque K1 está asociado a O1, K2 está asociado a O2, y así hasta K7 que está asociado con O7, con la operación O7. Entonces, vean que aquí primero le estoy aplicando K1, luego K2, luego K3, luego K4, K5, K6, K7. La multiplicación ya no es por izquierda. Las multiplicaciones se hacen por izquierda si la operación elemental es entre filas. Si la operación elemental es entre columnas, entonces la multiplicación se hace por derecha. Entonces, bien, lo que tenemos es esto. Para poder llevar A hasta ahí, como lo hemos hecho aquí arriba lo habíamos hecho de la siguiente manera, ¿no? Mediante operaciones elementales yo he llevado a A la matriz identidad. Ahora, puedo hacer lo mismo, pero con multiplicación de matrices, donde estas son las operaciones, donde estas son las matrices elementales asociadas a sus operaciones elementales respectivas. Entonces, vean que con esta multiplicación he llevado a hacia la matriz identidad. Luego, multiplicamos, o mejor dicho, despejamos A, y al despejar A vamos a obtener esto. Ahora vean que todas estas matrices las tenemos aquí en la parte superior. Y todas estas matrices son matrices elementales. ¿Por qué? Porque se han obtenido mediante el siguiente procedimiento. Nos damos una matriz de identidad y le aplicamos una operación elemental. Esas son las matrices elementales. Las matrices elementales son matrices que se han obtenido aplicándole a la matriz identidad 1 y solo una operación elemental, ya sea entre filas o ya sea entre columnas. En este caso, entre columnas. Entonces aquí tenemos las 7 matrices y tenemos ya expresado a A como producto de matrices elementales, ¿no? Entonces, lo que quiero que se fijen es esto, ¿no? Hay un contraste aquí entre operaciones elementales entre filas y entre columnas. Bien, hay unas cuantas cositas que corregir aquí. Cuando las corrija se los envío. Y pues bueno, con esto ya habríamos terminado la parte de operaciones elementales. Ahora sí vamos a entrar a lo que es la factorización de matrices. Entonces, este es el problema número 14. Del anterior problema, lo importante, ¿qué es? Es tener el contraste o tener en mente que cuando yo tengo operaciones elementales entre filas, sus matrices elementales se multiplican por izquierda. Cuando yo tengo operaciones elementales entre columnas, sus matrices elementales se multiplican por derecha. Eso es lo importante. Bien, ahora lo que tenemos es lo siguiente. Dadas las matrices A y B, que tenemos ahí, nos está pidiendo encontrar las matrices P y Q, de tal forma que se verifique esta expresión que tenemos aquí. B es igual a P por A por Q. Quiere que encontremos estas matrices P y Q. Entonces, para esto va a ser muy importante lo que hemos visto, porque la matriz P va a salir de las operaciones elementales entre filas, y la matriz Q va a salir de las operaciones elementales entre columnas. Vean que hay una relación. Les dije que si las matrices elementales provienen de provienen de operaciones elementales entre filas, entonces se multiplica por izquierda. Si las matrices elementales provienen de operaciones elementales entre filas, se multiplica por izquierda. Y si vienen de operaciones elementales entre columnas, se multiplican por derecha. Bien, entonces pasaremos a resolver esto. Quiere que hallemos matrices P y Q de tal forma que se verifique esta expresión. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mediante operaciones elementales, vamos a ir de A hacia B. Mediante operaciones elementales yo voy a transformar mi matriz A en la matriz B. Eso es lo primero que vamos a hacer. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos detallado, entonces otra vez, de la misma manera que hemos dicho para los anteriores problemas,
Aquí están varios cálculos, entonces lo que ustedes tienen que hacer es corroborar que todos esos cálculos estén bien cuando aplicamos las operaciones elementales. Entonces, bien, la lógica de esto es la siguiente, es que tengo que usar este elemento de aquí como pivote para poder eliminar los que están por debajo. ¿Por qué? Porque vean que en la matriz B tengo un 1 y tengo puros ceros debajo. Yo quiero conseguir esto. Esa es mi primera meta. Muy bien. Entonces, tomaremos esto y luego eliminaremos este 1, este 2 y este 1. Entonces, ¿cómo voy a lograr eso? Voy a lograrlo con 3 operaciones elementales. ¿Cuál va a ser la primera operación? Va a ser menos la fila 1 más la fila 2 en la fila 2. Menos 2 veces la fila 1 más la fila 3 en la fila 3. Menos la fila 1 más la fila 3 en la fila 3. Bueno, creo que aquí me equivoqué, ¿no? Sería menos 2 veces la fila 1 más la fila... Ah, no, perdón. Menos 2 veces la fila 1 más la fila 3 en la fila 3. Y este sería menos la fila 1 más la fila 4 en la fila 4. Así es, sí está bien. Y esas son las operaciones que tenemos acá, ¿no? Esas son las 3 operaciones que acabo de nombrar. Y tienen el objetivo de eliminar lo que está por debajo del 1. Bien, realizadas esas 3 operaciones vamos a obtener este resultado. Esto ustedes lo tienen que verificar, no es tan complicado. ¿Cuál es la operación que me convendría ahora? Vamos otra vez a nuestra matriz B. Yo quiero llevarlo a esta forma, pero estoy en esta, ¿no? Estoy en esta. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene hacer? Lo que nos conviene hacer es lo siguiente. Vean que toda esta fila de aquí son ceros, ¿no? Toda esta fila de aquí son ceros. Y vean que aquí yo con esta fila puedo eliminar esta fila. ¿Y esa operación cuál va a ser? Va a ser fila 2 más fila 3 en fila 3. Vamos a ver más abajo. Va a ser fila 2 más fila 3 en fila 3. Entonces, con esa operación, genero que la tercera fila esté lleno de ceros. Esté lleno de ceros. O sea, todos sus elementos sean ceros, ¿no? Entonces, tendríamos este de aquí sería el resultado. Fila 2 más fila 3 en fila 3. Muy bien. Entonces, lo que tenemos es esto de acá, ¿no? Ahora, volvamos a nuestra referencia, porque yo quiero llevar a A, quiero transformar A en B, utilizando operaciones tanto entre filas como entre columnas. Quiero unir ambas operaciones, pero vean que primero siempre estoy realizando las operaciones elementales entre filas. Entonces, todo esto de aquí es cero, ¿no? Otro paso, ¿qué es lo que podríamos hacer? Vean que con este 1, toda su fila que están acá es cero, ¿no? Todo, todo, todos los elementos que están junto con este 1 son cero, ¿no? En su fila. Eso es algo que deberíamos conseguir. A ver, ¿cómo vamos? Estamos acá. Entonces, con este yo podría eliminar todos estos que están acá, ¿no? Pero antes vamos a hacer algo importante, que es lo siguiente. Esto de aquí lo voy a dividir entre 2. Debe tener un porqué. Porque vean, a ver. Ya. Aquí creo que hay un pequeño detalle. Bien, vamos a corregir algo acá. Esto de aquí lo volveremos 1. No me gusta hacer estos cambios, pero si nos va a ser un poco confuso. Esto de aquí debería ser 1. Esto de aquí debería ser 1, no debería ser 2. Va a haber un poco de confusión. A ver. Bien, entonces la operación O sub 5 va a ser dividir entre 2, esta fila que está acá, lo vamos a dividir entre 2, y esa operación está acá, es dividir entre 2 la fila 4 y depositarlo en la fila 4. Bien, luego nuestra matriz nos quedaría de esta forma. Ahora, con este 1 que tengo acá, voy a eliminar estos unos que tengo acá, con este de acá, pero ya no utilizando operaciones elementales entre filas, sino operaciones elementales entre columnas. Entonces, con este 1 voy a eliminar todos estos elementos que están acá.
Entonces debería ser columna 1 más columna 2 en columna 2, menos columna 1 más columna 3 en columna 3, menos columna 1 más columna 4 en columna 4 y menos columna 1 más columna 5 en columna 5. Y esas son estas cuatro operaciones, O6, O7, O8 y O9, que están aquí. O6, O7, O8 y O9, que son las operaciones que hemos realizado. Ahora vean esto de acá. Vamos a continuar realizando operaciones. El procedimiento tiene 13, tiene 13 operaciones, pero vean que primero he realizado las operaciones elementales entre filas y luego he realizado las operaciones elementales entre columnas. Es bueno tener ese orden, es bueno tener ese orden. Luego he obtenido esta matriz, ¿no? Bien, ¿qué es lo que me falta ahora para poder terminar esto? Lo que voy a hacer es dividir entre 2 la columna 4. Voy a dividir entre 2 la columna 4. Esa debería ser la siguiente operación. Dividir entre 2 la columna 4. Es esta de aquí, la O10. Y luego, ¿qué posibilidad más me queda? Voy a obtener esto, ¿no? Después de dividir entre 2 la columna 4. Y luego voy a utilizar este de acá para eliminar este elemento y para eliminar este elemento. Entonces, ¿qué operaciones deberían venir ahí? Debería venir columna 2 más columna 3 en columna 3 y luego columna 2 más columna 4 en columna 4. Y esas son las dos operaciones que vamos a tener acá. La O11 y la O12. Entonces, con la columna 2 y con la... Bueno, con la columna 2 elimino lo que está en la columna 3 y lo que está en la columna 4. Y eso es lo que tenemos aquí. Eso es lo que nos queda como resultado. Ahora, bueno, ahorita en el problema está aquí un 2, ¿no ves? Si han estado atentos, si han estado aquí atentos. Entonces, para llevar de A hacia B, deberíamos multiplicar por 2 la columna 2 y multiplicar por 4 la columna 4, no, la columna 5 deberíamos multiplicarlo por 4. En mi caso, yo me olvidé hacer la última operación, ¿no? O sea, aquí deberíamos multiplicarlo por 4, o mejor dicho, por 2, y este de aquí por 4, ¿no? Y ahí tendríamos dos operaciones más. Pero podríamos verlo también de la otra forma, o sea, está muy bien lo que hemos hecho, solo que este 2 deberíamos conseguir, pero vean que está muy fácil conseguirlo, porque una opción es, bueno, una opción es multiplicar esto por 2, ¿no? Pero lo que yo voy a hacer al corregirlo es cambiar este 2 por un 1. Aquí les pido mil disculpas. Este de aquí lo pondremos en 1. Este de aquí que sea un 1. Y de esa forma ya tendríamos A transformado en B mediante operaciones elementales. Primero hemos aplicado las operaciones elementales entre filas y luego entre columnas. Vean que con el B que tenemos arriba, no es muy difícil, ¿no? Solo es multiplicarlo esto por 2 y va a añadir una operación elemental más. Pero yo lo voy a considerar que este es nuestro B. Eso es por un error de copiado. Bien. Bien, entonces, en resumen, mediante operaciones elementales he transformado A en B. Muy bien. Ahora, recordemos, cada operación elemental tiene asociado ¿qué? Cada una de estas 13 operaciones elementales que he usado para llevar A a B, o sea, para transformar A en B, tiene ¿qué es lo que tiene asociado? Tiene asociado su matriz elemental. Y vamos a tener el siguiente esquema, ¿no? Esto de aquí va a estar asociado, estas 5 operaciones elementales van a estar asociadas a matrices elementales y estas otras operaciones desde la 6 hasta la 13 van a tener sus otras matrices elementales. ¿Cuál es la diferencia? Que las matrices elementales entre filas se multiplican por izquierda y las matrices elementales entre columnas se multiplican por derecha. Y eso es lo que tengo acá. E1, E2, E3, E4, E5 son las matrices elementales asociadas desde O5 hasta, perdón, desde O1 hasta O5. Y vean que lo estoy multiplicando por izquierda, ¿no? Porque son entre filas.
Estas matrices elementales provienen de operaciones elementales entre filas. Ahora vean que tengo matrices elementales desde O6 hasta O13. Y esas son K6 hasta K13. Y las estoy multiplicando por derecha. Y vean que hay un orden, ¿no? Vean, ¿qué es lo primero que le he aplicado a la matriz? Le he aplicado O6, O7, O8, luego O9, O10, luego O11, luego O12, O13, ¿no? Y ese orden se respeta en la multiplicación. Primero multiplico K6, luego multiplico K7, luego multiplico K8, luego multiplico K9 hasta K13. Entonces, esto de aquí vendría a ser nuestro esquemita. Luego, quiero que noten lo siguiente. Si yo aquí le añado una matriz identidad, no pasa nada, ¿no? La matriz identidad por una matriz, pues es la matriz que estoy multiplicando por la matriz identidad. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Aquí hay algo que se salta, vean. Es que estas matrices, ¿qué son? ¿O qué debería ser? Debería ser P, ¿no? ¿Y qué debería ser estas matrices de acá? Este producto de matrices elementales. Debería ser Q. Entonces, ya sabemos quiénes son P y quiénes son Q. P es la multiplicación de las matrices elementales que están asociadas a las operaciones elementales entre filas. Y Q es el producto de las matrices elementales que están asociadas a las operaciones elementales entre columnas. Entonces, eso es lo que nos estaba pidiendo el problema, ¿no? Hallar P y Q. Ya sabemos quién es P y ya sabemos quién es Q, pero todavía tenemos que hallar en concreto quiénes son. Ya tenemos una idea de quiénes son. Entonces, lo que deberíamos hacer en teoría es calcular las matrices elementales de cada una de estas operaciones. Deberíamos calcular 13 matrices elementales, y realizar todas estas multiplicaciones, ¿no? Para hallar P esto y para hallar Q esto. Pero eso es muy complicado, eso es lo que les estoy diciendo, ¿no? Es muy complicado, es muy largo, y por eso vamos a mostrar un método más sencillo para hacer eso. Y ese método más sencillo se basa en esta identidad que le he puesto aquí. Esta matriz identidad que le he puesto aquí, que en realidad en apariencia uno diría no hace nada, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean que cuando yo multiplico por izquierda una matriz elemental a una matriz, ¿qué es lo que en realidad estoy haciendo? Cuando multiplico por izquierda una matriz elemental a una ¿qué es lo que yo estoy haciendo cuando multiplico una matriz elemental a una matriz por izquierda o por derecha? Va a depender, ¿no? Si es por filas, la operación va a ser por izquierda. Si es por columnas, va a ser por derecha. En este caso, lo que significa es aplicarle la operación elemental. Cuando yo lo multiplico por izquierda, le estoy aplicando la operación elemental que está asociado a esa matriz elemental. Entonces, en este caso, esta multiplicación me está diciendo aplicarle O1 a la matriz identidad. Luego al resultado aplicarle O2. Luego al resultado que obtengas aplicarle O3. Luego al resultado que obtengas aplicarle O4. Y luego al resultado que obtengas aplicarle O5. Y de la misma forma sería para acá. Eso lo vamos a mostrar aquí claro. A ver. Para hallar P, tengo que partir de la matriz identidad. Aquí está esa matriz identidad. Tengo que aplicarle O1, O2, O3, O4, O5 en ese orden. Entonces, le voy a aplicar primero O1, O2 y O3 y voy a obtener este resultado. Luego le voy a aplicar O4 y voy a obtener este otro resultado. Luego le voy a aplicar O5 y voy a obtener este otro resultado. Y esto es P. O sea, en vez de calcular todas las matrices elementales y multiplicarlas, mejor es tomar la matriz identidad y aplicarle las operaciones elementales en el orden que están acá. Aquí me está diciendo primero aplicarle O1, luego aplicarle O2, luego O3, luego O4 y luego O5. Y de esa forma vas a obtener OP. Perdón, de esa forma vas a tener P. ¿Por qué esto está bien? ¿Por qué? Porque estas son matrices elementales y las matrices elementales están ligadas a las operaciones elementales. Eso es algo que habíamos visto en la anterior clase. De la misma forma vamos a hacer para Q. Yo quiero hallar Q, entonces parto de una matriz identidad y luego tengo que aplicarle O6, O7, O8, O9, O10, O11, O12, O13, en ese orden. Ahora, vean que aquí he tomado mi matriz identidad como 4x4. ¿Por qué la he tomado 4x4?
Vamos a ver un poco la matriz A, su forma, y su forma es la siguiente. Su forma es que tiene cuatro filas, y tiene 5 columnas. Entonces, si yo lo quiero multiplicar por izquierda, tiene que tener 4 columnas, el, el factor que tiene que estar acá. Y si yo quiero multiplicar esto aquí, A por algo, esto de aquí debe tener 5 filas. Entonces, para que la multiplicación esté bien definida, es por eso que estoy tomando aquí 4. 4 por 4, la matriz de identidad, y aquí voy a tomar 5 por 5. A ver, se va a entender un poco mejor cuando vaya abajo. Lo hemos llevado a B, mediante operaciones elementales. De esa reducción he obtenido esta ecuación. De ahí ya sé quiénes son P y quiénes son Q. Ya les dije que esto es difícil hacer, es muy largo. Y luego les he mostrado la forma alternativa, ¿no? Así podemos hallar P. Ahora, ¿por qué he tomado aquí 4 por 4? Porque mi matriz A tiene 4 filas. Ahora, para la matriz Q voy a tomar 5 por 5. ¿Por qué? Porque tiene 5 columnas. Porque tiene 5 columnas. Si tuviera 6 columnas, Q lo tomaría 6 por 6. Si A tuviera 2 filas, P lo tomaría 2 por 2. La matriz de identidad sería 2 por 2. Bien, entonces en este caso yo estoy tomando Q de esta forma y le tengo que aplicar las operaciones desde O6 hasta O13. Entonces aquí primero les aplico estas 4, me va a dar este resultado. Luego le aplico O10, me va a dar este otro resultado. Luego le voy a aplicar O11 y O12 y voy a obtener este otro resultado. Y por último le voy a aplicar O13 y voy a obtener este resultado. Y esto de aquí es la matriz Q, es de la misma forma. Lo que me está diciendo esta ecuación de acá, me está diciendo, tienes dos opciones para poder hallar Q. O bien calculas todas las operaciones, perdón, tienes dos opciones para poder calcular Q. O bien calculas todas estas matrices elementales y las multiplicas, lo cual es largo. O la segunda es, tomas una matriz identidad y le aplicas las operaciones elementales en el orden que está acá. Primero O6, O7, O8 hasta O3. Entonces hemos optado por esa segunda opción para hallar Q. Y esa es la opción que deberían optar porque la otra es muy larga. Entonces con eso ya tenemos P y Q y esta sería la igualdad que tendríamos, ¿no? Bueno, aquí otra vez mil disculpas, esto de aquí debería ser 1 para que, para que nuestro cálculo esté bien. Con lo que hemos visto, pues aquí deberíamos aplicar una operación más, ¿no? Que debería ser 2 veces la columna 2. Entonces, eso deberíamos multiplicarlo por 2 y aquí colocarlo, ¿no? 2, 2 sería otra opción. Pero bueno, esa sería la forma de hallar P y Q. Entonces, eso es factorización de matrices. Muy raras veces calculamos las matrices elementales. Lo que en realidad nos importa es las operaciones elementales. Como en este caso, vean que en vez de aplicar las matrices elementales, de multiplicar las matrices elementales, hemos aplicado las operaciones elementales. Bien, cuando les envíe esto, pues va a estar corregido. Entonces, mi sugerencia es vuelvan a hacer este problema y en su práctica va a estar uno parecido a este. Va a ser, digamos, una matriz 3 por 3 y de la misma forma van a tener que hallar su P y su Q, ¿no? Entonces, este problema ténganlo presente, va a estar en su práctica uno muy parecido. ¿Hay alguna duda con respecto a esto de factorización de matrices? La matriz identidad puede ser por izquierda y por derecha. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? José. A ver. Vean que en ambos casos hemos partido por matrices de identidad, ¿no? Lo que ha diferido, ¿qué es lo que ha sido? Ha sido su tamaño, ¿no? Vean que para P ha sido 4 por 4, la matriz de identidad de la cual hemos partido, y para Q ha sido 5 por 5. ¿Por qué? Porque A tiene 4 filas, por eso ha sido 4 por 4, la primera matriz de identidad, y la otra ha sido 5 por 5 porque esta tiene 5 columnas.
Ahora vean que este producto está bien definido, este producto que tenemos acá. Porque si tomamos de otras magnitudes no va a tener mucho sentido nuestra resolución. Si ustedes toman otras magnitudes no les va a dar. Porque vean, aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener una matriz 4 por 4 por una matriz 4 por 5. ¿Eso qué me va a dar? Me va a dar una matriz 4 por 5. Una matriz 4 por 5 por una matriz 5 por 5, ¿qué me va a dar? Me va a dar otra matriz 4 por 5, que es esta que tenemos acá. Vean que este producto se puede hacer, está bien definido. Deberían comprobarlo en SciLab, ¿no? Lo que hablamos la anterior clase en la última parte. Pero tenemos este otro problema de factorización. Este ya no lo realicé porque me pareció que este ya está considerablemente ya bien explicado, ¿no? Si quiero hallar yo las matrices P y Q, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me está dando en este caso A y B, ¿no? Tengo que llevar a B, o sea, tengo que transformar a B, perdón, tengo que transformar A en B utilizando operaciones elementales. Primero operaciones elementales entre filas y luego operaciones elementales entre columnas. ¿Pueden hacerlo en otro orden? Sí, pero siempre es bueno tener un cierto orden, ¿no? Un cierto plan para poder resolver esto. Luego, a partir de las operaciones elementales, vamos a hallar que las matrices P y Q, ¿no? Mediante este procedimiento que hemos mostrado, que está aquí. Y bueno, lo único que faltaría es verificar que esto realmente se cumple, ¿no? Bien, este de aquí es un problema muy similar. Vean que es A, tengo la matriz A y la matriz B, y me está pidiendo encuentren las matrices C y D, ¿no? Es como si este fuera P y como si este fuera Q. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que transformar A en B mediante operaciones elementales. A partir de las operaciones elementales entre filas voy a hallar C y a partir de las operaciones elementales entre columnas voy a hallar D. Por ejemplo, en este caso, las matrices que multiplican por este lado, por izquierda, debería ser 2 por 2. ¿Por qué? Porque tiene dos filas. Y las que multiplican por derecha deberían ser 3 por 3 porque tiene tres columnas. Bien, como les dije, este no lo resolví porque en el otro problema ya, como que ya es una consecuencia, ¿no? Bien, ahora pasaremos a esta parte de los determinantes. Ya llegaron a determinantes, ¿no? Con la docente o no.